Sigue haciendo un calor tremendo aquí en este lugar, aunque hemos traído un montón de ventiladores, es para pasar solamente esta semana, ¿vale? Esperamos en unos días que nos tengan ya el aire acondicionado instalado y a lo mejor así querrá venir más gente, pero tampoco se puede, ¿no? De momento, así que, bueno, de momento estamos así como estamos. ¿Qué os gusta hacer a vosotros en ese tiempo de calor? ¿Qué os gusta hacer? Algunos os gustaría decir, ahora me metería en esta piscina del bautismo, ¿verdad? Me imagino que sí. A mí me gusta ir a la playa, no sé a vosotros. Después de haber viajado por varios lugares del mundo, he visto playas caribeñas, he visto cosas increíbles y preciosas por ahí, pero creo que nada comparado con lo que tenemos aquí en Cataluña, en la Costa Brava. Hay unas caletas por ahí turquesas escondidas. A mí me gusta ir a Calella de Palafrugell, que es donde veraneábamos con mis padres cuando éramos pequeños. Y es un lugar precioso, ¿no? Para pasar ahí un buen día. Y también me gusta ir a la piscina. No sé a vosotros si os gusta ir o no os gusta ir a la piscina. Ayer estuvimos en la piscina de Manlleu y estuvimos de lujo, ¿eh? Había muy poquita gente y estuvimos muy bien. Pero tampoco me gusta ir a cualquier piscina. Me gusta ir a la piscina en casa de mi madre. ¿Sabes por qué? Me sucede algo extraño, y es que cuando llego a casa de mi madre, no sé si es porque soy el mayor de 3 hijos, pero al llegar a casa de mi madre entro como en modo rey, por decirlo así, ¿sabes? Llego, me pongo mi bañador, me meto a la piscina, y cuando llevo un rato ahí en la piscina de mi madre, aparece ella con una bandejita con patatitas, quesito, una Coca-Cola, un no sé qué, y entonces estoy de lujo, me pasaría el día ahí al lado de la piscina, esa es la verdad, ¿no? El día entero en la piscina. Os cuento esto porque la historia que vamos a ver en el día de hoy en la Biblia también tiene lugar en una piscina. Podéis buscar Juan capítulo 5 en vuestras Biblias y mientras lo buscáis, quisiera leeros lo que dice la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Dice esta ley, que algunos de aquí recuerdan que han salido del instituto hace poquito. Dice, un objeto en reposo permanece en reposo. O si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, dice, a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Es que creo que para el ser humano hay algo que es difícil de reconocer, no sé si estaréis de acuerdo conmigo en esto. Creo que para el ser humano hay algo muy difícil de reconocer y es la necesidad de un cambio. ¿Estáis de acuerdo? Cuesta reconocer que necesitamos muchas veces un cambio. Pero también sucede algo. Cuando reconocemos, tenemos esa capacidad de reconocer que necesitamos un cambio, viene otra dificultad también. Y es la dificultad de lograr ese cambio necesario, o lograr ese cambio que cada uno de nosotros quiere. En esta ocasión, Jesús sube de Caná de Galilea, donde ha estado celebrando, ha estado de fiesta, ha estado en unas bodas, y aunque sea el primer día que vienes a este lugar o el primer día que entras a una iglesia evangélica, seguro que conoces esta historia. Jesús convierte el agua en vino. ¿Conocéis esa historia, verdad? No es en mosto, no en no sé qué, sin alcohol, no, es vino. Vino auténtico, y además la gente que lo prueba dice, ya os vale, habéis sacado el mejor vino al final de la fiesta, lo podéis haber sacado al principio, un vino extraordinario. Y Jesús sube de Caná de Galilea de celebrar esas bodas y se dirige hacia la ciudad de Jerusalén. Y una vez que Jesús entra en Jerusalén, no sé qué os gusta hacer a vosotros, pero normalmente cuando vamos a una ciudad nueva, a un lugar que no conocemos, vamos al centro histórico, ¿cierto? Vamos al mercado, vamos a ver si hay algún lugar de souvenirs por ahí. Vamos a conocer un poquito la ciudad, ¿no? Jesús ya ha estado varias veces en Jerusalén y la conoce perfectamente. Y en esta ocasión, como os digo, tampoco va a las sinagogas, como él solía hacer. Él acostumbraba a ir a la sinagoga y a predicar allí. Pero en el día de hoy Jesús hace algo que tal vez sorprende a muchos. Se dirige a un lugar donde hay unas piscinas, a un lugar donde hay un estanque, conocido como el estanque de Betesda. Un lugar en el que se nos dice en la palabra de Dios que alrededor de esa piscina, alrededor de ese estanque, hay un montón, hay cantidad de personas enfermas, hay cojos, hay ciegos, hay paralíticos, personas con diferentes tipos de enfermedades y de problemas. Y toda esa gente está ahí, ¿sabes? Porque dice que de vez en cuando un ángel del Señor viene y mueve las aguas. Y cuando mueve las aguas, el primero que entra en ese agua se cura por completo de cualquier enfermedad que él tiene. Por supuesto que todo eso son supersticiones, pero creo que en muchos lugares en el mundo pasa hoy, así, de la misma forma, hoy en día, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de Lourdes? Está aquí cerquita, a 400 kilómetros más o menos de Vic, en el sur de Francia. Incluso hay un refrán, ¿no?, que se dice,
Si quieres milagros, vete a Lourdes, ¿no? Hasta los creyentes decimos eso tristemente. Dicen que hay unas piscinas ahí que curan, etcétera. Ya sea que alguien se sane o no, la gente acude a ese lugar creyendo que va a encontrar sanidad en esas piscinas en Lourdes. Ahora, como os digo, Jesús se mueve en medio de este grupo de personas que está alrededor de esa piscina en Betesda, pero no empieza a sanar a todos los que encuentra ahí, como ha hecho en otras ocasiones. Si recordáis en el Evangelio o habéis visto la película de Jesús, os podéis dar cuenta de que gran parte de su vida se la pasó sanando gente. Hay una ocasión en la que incluso los discípulos llevan a Jesús a la casa de Pedro en Capernaum y sana a la suegra de Pedro. Dicen que por eso Pedro le negó, no sé si lo sabíais. No es cierto, ¿verdad? Sabemos que no es así, es porque Satanás entró en su corazón. Pero sana a la suegra de Pedro y ese mismo día lo que dice la palabra de Dios es que todo el pueblo, todo, escuchó que Jesús había sanado a esa mujer de una gran fiebre y empezó a llevarle a los enfermos y la gente se agolpaba en las puertas de la casa de Pedro o de la suegra de Pedro esperando que Jesús sanara a todos. Y dice que sanó a muchos. Pero en esta ocasión sucede algo diferente. Jesús se mueve en medio de todos esos enfermos y no sana a todos los que encuentra por ahí. Hay un hombre en particular que llama la atención de Jesús. Ahora lo vamos a leer. La Biblia no nos dice qué enfermedad tenía, nos dice que había estado enfermo toda su vida. Y nos dice que había estado toda su vida sin poder caminar, que era paralítico. Tampoco nos dice por qué Jesús, entre tantas personas que hay ahí enfermas, viene a fijarse en ese hombre. Mi deseo para cada uno de nosotros es que en esta mañana, al observar lo que Jesús hace con este hombre y al observar a este hombre, podamos aprender mucho también acerca de nosotros mismos. Vamos a leer qué es lo que dice la palabra de Dios. La historia empieza así, Juan capítulo 5, versículos del 1 al 5. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Dónde acude Jesús? ¿Sabes? En historias como estas podemos ver cuál es el corazón de Jesús por las personas. Jesús no va, si habéis leído la Biblia o los Evangelios, Jesús no busca a las personas ricas para estar con ellos, a los que tienen posesiones, a los dueños de propiedades, etc. Jesús va y se vuelca. Cuando ve un enfermo, la gente lo que hacía en aquella época era gritar que era un enfermo para que la gente no se acercara. Pero cuando Jesús ve un enfermo, va hacia él, se dirige hacia él. Su corazón es así. Y Jesús va al lugar en el que se encontraba un montón de gente desesperada. Y es interesante considerar que de todas esas personas, Jesús elige sanar concretamente a un hombre. A lo mejor es porque Jesús sabía que este hombre había estado 38 años al lado de esta piscina o de este estanque sin haber sido sanado. Pero puede haber otras razones por las que Jesús tuvo compasión de él. Una cosa que sí sabemos y lo acabamos de leer es que no es este hombre el que acude en la ayuda de Jesús. No va corriendo, lógicamente, no puede caminar. Tampoco grita como vemos en otras ocasiones. Tampoco le dice a alguien, llevadme a Jesús. Parece ser por la historia que tal vez ni siquiera sabía quién era Jesús. Pero Jesús va a su encuentro y le hace una pregunta extraña que luego vamos a ver. Hemos leído que la atracción de lo que sucedía en esa piscina, en ese lugar, es que dice una leyenda, decía que un ángel del Señor descendía y agitaba las aguas y el primero en entrar era sanado de cualquier enfermedad, ¿no? Si esto había sucedido alguna vez o no, las personas lo creían y estaban ahí alrededor esperando que sucediera y que llegara ese momento. Pero como os digo, una multitud de personas, en toda esa cantidad de gente, hay una en concreto en la que Jesús pone sus ojos y en las que Él se fija. Me gustaría que nosotros, al observar también la vida de este hombre, nos fijáramos en 3 cosas en esta mañana. La primera es que pudiéramos tomar una decisión de si realmente nosotros queremos un cambio en nuestra vida, si queremos ser cambiados o no.
El versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta extraña para un hombre que ha estado enfermo e inválido durante casi 40 años. ¿Qué pregunta es esa? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Pero Jesús no va haciendo preguntas por ahí a lo loco, tampoco hace preguntas sin sentido. Así que es obvio que era importante para este hombre que se respondiera a sí mismo esta pregunta. Si realmente quería ser sano o no. ¿Realmente quiero ser sanado? ¿Realmente quiero ser cambiado? Jesús está haciendo una pregunta muy seria. Porque es posible que este hombre no quisiera. En los últimos 38 años, este hombre había estado mendigando. En los últimos 38 años, este hombre había estado viviendo de la piedad de los demás, de lo que los demás le daban. Si sanaba, si este hombre era curado, iba a perder todas estas cosas. En los tiempos bíblicos y en algunos lugares, incluso en el día de hoy, una persona que puede ser sanada puede llegar a perder un montón de privilegios que está recibiendo en ese momento. Puede llegar a perder una buena vida. Pero además este hombre, al ser sanado, se tiene que aventurar hacia lo desconocido. Va a perder todas sus seguridades actuales. Tiene que ser responsable de sí mismo. Tiene que empezar a buscar trabajo. Tiene que entrar en un mundo completamente nuevo para él. Algo desconocido. Hoy sería el equivalente a preguntarle a una persona que ha estado viviendo de la seguridad social durante 38 años si quiere perder esos privilegios para poder llegar a ser realmente sano. Ser sanado significaba entrar en una vida completamente nueva. Una vida con posibilidades maravillosas, pero también una vida con cierta cantidad de riesgo. Y este hombre, después de 38 años, había aceptado ya cuál era su condición. No tenía ninguna expectativa de futuro, no esperaba gran cosa de la vida, ¿no? El no poder andar, en realidad también le había sido de ayuda, como decimos, porque la gente sentía lástima por él. Ahora que iba a ser sanado, va a tener que trabajar, va a tener que buscarse la vida, tiene que asumir responsabilidades. Y tal vez está preocupado. Creo que a muchos de nosotros nos pasa. Cuando un cambio se avecina en nuestra vida, llegan ciertas preocupaciones y temores, ¿verdad? No a toda la gente le gustan los cambios. Recuerdo, los que sois un poco más mayores sabéis de qué va esto, los demás pues lo explicamos otro día, pero recuerdo a mi padre que tenía que hacer el servicio militar obligatorio, la mili, aquí en España. Y, ¿sabes? Mi padre empezó a alegar un montón de cosas. Que si tenía los pies planos y por eso no podía ir. Empezó a hacer un escrito de objeción religiosa porque ella estaba involucrado en la iglesia en aquella época y pues quería alegar que por cuestiones religiosas no podía cumplir el servicio militar. También empezó a buscar alegatos en cuanto al trabajo, a ver si le hacían una carta de que eso iba a truncar su carrera profesional, si él iba al servicio militar y perdía esos meses o tiempo ahí en el servicio militar. Y, ¿sabes? Nada de eso le funcionó. Al final le llamaron para la oficina donde estaban reclutando, le tomaron las medidas, le dieron la ropa, le dieron las botas, unas botas que yo utilicé después, por cierto, para ir al instituto. ¿Se imaginaos qué pinta yo con unas botas militares en el instituto? Pero después de toda esa cuestión y todo eso, ¿sabéis qué? Resulta que mi padre es excedente de cupo, le dicen, y no puede hacer el servicio militar. Al final se libró. Pero fijaos que normalmente hacemos un montón de cosas cuando no queremos cambios en nuestras vidas. Intentamos hacer lo que sea para que el cambio de alguna forma no llegue. Y en este hombre de nuestra historia, veo muchas personas reflejadas en nuestros días, ¿no? Sus vidas están enfermas, personas que están paralíticas, enfermas, cojas, pero no físicamente, sino paralíticas de su mente, paralíticas de su corazón. Sus vidas son disfuncionales, pero nunca han considerado que Dios puede tener algo para ellos. Han aprendido a vivir de esta forma, ni siquiera saben que hay algo más en la vida. Se han conformado con subsistir, no buscan a Dios, no persiguen su palabra, no claman a Él. Es como si estuvieran enfermos y no se dieran cuenta. O si se dan cuenta, pues ya están bien así y no quieren cambiar. Esto se ve reflejado también en la vida de iglesia. Hemos visto
a muchas personas pasar por este lugar. Hemos visto a personas que vienen, que escuchan el Evangelio. Personas que no son salvas, pero aquí están cada domingo, escuchando qué es lo que dice la palabra de Dios, escuchando el mensaje de su palabra. Pero ¿sabes? Llega un momento en el que Jesús toca el corazón de las personas. Y cuando Jesús toca el corazón de las personas, hay dos posibilidades. Recibes su palabra o la rechazas. Entonces, aquellos que han estado escuchando, cuando llega el momento de ser confrontados, cuando llega el momento en el que se miran en este libro que es como un espejo y se dan cuenta de todas las cosas que tienen que cambiar en su vida, deciden mejor marcharse, mejor no volver a tener un encuentro con la palabra o con Jesús. Muchos, incluso después de ser salvos, seguimos enfrentándonos a problemas en nuestras vidas que necesitan ser cambiados. Problemas como amarguras, rencor, conflictos no resueltos que llevan ahí en la mochila por muchos años y cosas que han estado ocultas dentro de nosotros por mucho tiempo. Pero la pregunta es, ¿realmente queremos cambiar o no? ¿Queremos cambiar eso? Ahora resulta que esa pregunta que Jesús le hace al paralítico y que parecía innecesaria, incluso ridícula, es una pregunta totalmente relevante, no solo para este enfermo, sino también para cada uno de los que estamos aquí en esta sala, en esta mañana. Pero no solo debemos decidir si queremos cambiar, sino que en segundo lugar, creo que debemos decidir no seguir inventando excusas. El versículo 7, el enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Fíjate que la pregunta de Jesús es, ¿quieres ser sanado? Y la respuesta es sí o no. ¿Pero qué hace este hombre? Empieza a invertir en excusas. Empieza a poner diferentes excusas. Deja de lado la pregunta de Jesús y simplemente se queja de su condición, que no tiene a nadie que lo pueda llevar al estanque cuando las aguas son removidas. Habla de la mala suerte que ha tenido y la verdad es que tela, ¿no? Porque 38 años y que en 38 años no haya tenido ninguna oportunidad de bajar al estanque. No sé a vosotros, pero a mí se me hace un poquito raro, ¿eh? Algo me huele ahí de que estaba acomodado al lado de esa piscina durante tanto tiempo. ¿Qué hace este hombre? Empieza a hablar de sus problemas y sin duda tiene muchas cosas de las que quejarse. Claro, 38 años en esa condición, pero como digo, se queja de la vida en lugar de responder a la pregunta de Jesús sobre si realmente quiere ser sanado o no. Nosotros podríamos decir que hoy en día que ha adoptado un papel de víctima. Yo no sé si tú has adoptado ese papel de víctima también, pero hay una palabra con la que todos nos hemos familiarizado en los últimos años y es la palabra víctima, victimismo, victimización. Es una palabra que ha estado sonando en los medios, en las redes, mucho tiempo. Es lo que sucede cuando una persona siempre se ve a sí misma como una víctima de la sociedad, una víctima de la educación, una víctima del entorno, una víctima de sus padres. Todo les pasa a esas personas. Ahora, ¿cómo podemos saber si nosotros o alguien que conocemos se ha convertido en un victimista o una persona que se define a sí misma como una víctima en todo momento? Las personas victimistas repiten sin cesar cómo han sido maltratadas por la vida. Son personas que empiezan una conversación con, es que tú no sabes lo que me ha pasado a mí. Es que tú no tienes ni idea de mi vida, de lo que yo he vivido. Es que me ha pasado cada cosa. Están hablando continuamente de esta forma. La persona victimista vive con la idea infantil de que la vida no es justa. Pero ¿quién ha dicho que la vida es justa? Pero esas personas siempre tienen en su boca esa palabra. Es que no es justo. Es que esto que me ha pasado no es justo. ¿Verdad? Siempre están así. A las personas victimistas les resulta difícil también perdonar. Porque de alguna forma consideran el perdón como un signo de debilidad. Y entonces no perdonan lo que les ha pasado. Las personas victimistas tienen dificultades para mantener relaciones cercanas, porque les cuesta también confiar en otras personas. Son personas que no se abren tampoco. Cuentan sus problemas para que todo el mundo sepa, pero hay ciertas áreas que esconden y no quieren dar a conocer. No se hacen responsables de sus desdichas, buscando que los demás hagan por ellos lo que esa persona debería hacer por sí misma.
Para conseguir su objetivo, se presentan como el centro de atención y utilizan el sentimentalismo, la pena y el chantaje emocional. Su hecho traumático se convierte en su tarjeta de presentación. ¿Conocéis gente así? El grito de la persona victimista es: ¿y yo qué culpa tengo? Si siempre me pasa todo a mí, ¿qué culpa tengo yo? Ahora, si no estamos dispuestos a aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, pues entonces tienen que hacerlo nuestros padres o tiene que hacerlo nuestro esposo, nuestra esposa, la sociedad, la iglesia, cualquiera menos nosotros. Estamos muy acostumbrados a poner excusas y a culpar a los demás de las cosas que nos suceden. ¿Quién llega siempre tarde a los sitios? No hace falta alguno que levantéis la mano porque ya sabemos quiénes sois. Pero no sé si vosotros mismos lo reconocéis o no. ¿Quién llega siempre tarde a los sitios? Bueno, por lo menos allí hay alguien que levanta la mano. Muy bien. ¿Qué es lo que decís cuando llegáis tarde a los sitios? Es que el tráfico, ¿no? Aquí en Vic, ¿sabes? El tráfico en Vic. Uy, cuidado. Que me he encontrado un tractor, ¿no? El tráfico. Es que he salido tarde de la oficina o del trabajo porque fíjate que a última hora el jefe no sé qué me ha pedido y pues he llegado tarde, ¿no? Excusas. Que al final son mentiras. Nos inventamos cosas, ¿no? Porque nos gusta hacer eso. En realidad lo que sucede es que la persona que llega tarde es una persona que no sabe administrar su tiempo. Me gusta mucho una frase que utiliza mi mujer en muchas ocasiones, cuando alguien le dice no tengo tiempo, cuando están hablando de algo serio, algo que es una prioridad para esa persona en su vida, algo que la persona necesita, y dices que no tengo tiempo. ¿Sabéis qué le contesta Dulce? No digas que no tienes tiempo, di que tus prioridades son otras, pero no digas que no tienes tiempo, porque si hace falta, el tiempo se hace, el tiempo se logra y se consigue. ¿Sabéis? Solo cuando dejamos de poner excusas, por ejemplo, en cuanto a esta cuestión de llegar tarde, descubrimos que tenemos el poder dentro nuestro de llegar a los sitios a tiempo. Y llegamos a tiempo para aquello que decíamos que no teníamos tiempo. Así que hay varias cosas que creo que debemos asumir, abrazar o aceptar en esta mañana, tener en cuenta. Una es que ponemos más excusas de las que nos gustaría admitir. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Ponemos más excusas de las que nos gustaría admitir. Hay otra y es que no podemos cambiar o no vamos a cambiar a menos que admitamos que tenemos que cambiar, que hay una necesidad de un cambio. Y otra, en positivo, es que es posible romper ese patrón de las excusas también. Pero no solamente debemos decidir si queremos cambiar. No solamente debemos decidir dejar de inventar excusas, sino que en tercer lugar debemos decidir si estamos listos para actuar o no. En nuestra historia termina de esta forma. Jesús le dijo a este hombre: levántate, toma tu camilla y anda. Y dice la palabra de Dios que al instante este hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era el día de reposo. El único día en el que se le permitía no hacer nada. En ese día tiene que tomar su camilla, levantarse y andar. Fíjate que Jesús no habla sobre la piscina, no habla sobre el agua, no habla sobre esas posibilidades curativas que decían que tenía, ¿no? Con ese movimiento de las aguas. Simplemente le dice al hombre que se levante, que coja su camilla, que se ponga en movimiento. El hombre fue sanado, pero no es sanado por el agua. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y ahora este hombre tenía que tomar una decisión. Cuando Jesús le dice esto, este hombre tiene que tomar una decisión. Puede escuchar lo que Jesús le está diciendo y rechazar eso. Puede escuchar lo que Jesús le está diciendo y obedecer, pero más tarde, esperar un tiempo.
O puede escuchar lo que Jesús le está diciendo en ese momento y obedecer al instante y levantarse, tomar su camilla y andar. Y viendo esta historia, yo me pregunto, ¿no tenemos nosotros las mismas opciones que este hombre? ¿No tenemos todas las mismas opciones respecto a la palabra de Dios, respecto al llamado de Jesús, respecto a lo que Él nos dice? ¿No tenemos las mismas 3 opciones? Escuchar y rechazar. Escuchar y obedecer, pero decir más tarde, dentro de un tiempo. O tal vez obedecer, escuchar y obedecer al momento. En esas palabras, toma tu camilla, Jesús le está diciendo algo muy importante para él y para todos los que verdaderamente quieren cambiar. Y es deshazte de eso. Coge esa camilla, tírala, suéltala. Pero es interesante cuando Jesús le dice, toma la camilla, ponte de pie y anda. ¿Sabes por qué? Era un testimonio increíble y tremendo para las personas que durante 38 años habían estado viendo a este hombre recostado al lado de la piscina del estanque de Betesda. Ahora todos aquellos que habían observado cómo cada día alguien lo llevaba hasta ese lugar y lo dejaba en ese lugar, ahora están viendo un testimonio tremendo de que este hombre se pone de pie, toma su camilla y se va de aquel lugar, de aquel estanque, de aquellas piscinas con su camilla en brazos. No sé si os podéis situar en esa escena y podéis imaginaros ese tremendo hecho. Según el versículo 14, un poquito más tarde, ese mismo día, Jesús encuentra a este hombre en el templo y le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te suceda algo peor. Lo que sabemos de este hombre es que había llegado al templo y le habían preguntado los fariseos, los sacerdotes que estaban gobernando en ese momento, le preguntan que quién lo ha sanado. Y es una oportunidad más que tienen ellos para ir a por Jesús. Porque claro, ha sanado en un día sábado, en un día festivo, en el día que no se podía, en el día de reposo. Así que son puntos que van apuntando en sus libretas de las acusaciones que ellos levantan contra Jesús. Pero es interesante lo que le dice a este hombre. No peques más. ¿Sabes? Esta frase se traduce en otros lugares de los evangelios también como arrepiéntete. No peques más es sinónimo de cambia tu vida. No sigas actuando igual. Me has conocido, le dice Jesús. Has tenido un encuentro personal conmigo. Has sido sanado. No vuelvas a tomar tu camilla y a sentarte en ese mismo lugar en el día de mañana. Cambia tu vida, sígueme. Deja de pecar, arrepiéntete. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es si queremos ser cambiados. ¿Queremos ser cambiados? ¿Amén? Sí. Si estamos listos para cambiar, realmente podemos hacerlo. Solamente debemos decidir si queremos cambiar. Debemos decidir no seguir inventando excusas. Debemos decidir si estamos listos para actuar. Cuando uno tiene un encuentro personal con Jesús, nada permanece igual en su vida. Hablando del agua, Jesús, puesto en pie, exclamó diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿Quieres esos ríos de agua viva? Amén. Señor, gracias por la invitación que tú sigues haciendo a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque muestras tu corazón a través de los evangelios. Muestras el corazón de Jesús. Jesús muestra su corazón por los perdidos, por los enfermos, por los ciegos, los cojos. No solo físicamente, sino espiritualmente, Padre. Y te damos gracias por la sanidad que Él obró en la vida de este hombre, pero por la sanidad que ha obrado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque
como dice tu palabra, cuando aún éramos pecadores, siendo pecadores, Jesús murió en esa cruz por nosotros. Padre, te doy gracias por ese sacrificio, te doy gracias por esa obra de la cruz, Señor. Y te pido, Señor, que esos ríos de agua viva que han de brotar en todos aquellos que creen en ti, realmente lo hagan, Señor. Que tu Espíritu se mueva en nosotros. Que tu Espíritu nos convenza cada vez más de nuestro pecado. Que tu Espíritu nos haga ver cada vez más tu santidad y nuestro pecado, Señor. Y que ese espacio entre tu santidad y nuestro pecado, solamente la cruz lo rellena. Solamente la cruz tiene ese acceso. Solamente la cruz es ese puente entre nuestro pecado y la santidad de Dios. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias porque nos has sanado también a nosotros. Señor, te pido, si hay alguien en este lugar que no te conoce todavía, que tú te presentes a él, Señor. Tú has venido a este lugar en esta mañana y tú has hablado a los corazones, Señor. Padre, que el Espíritu haga su obra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.